¿Te has planteado alguna vez quién habitaba nuestro planeta antes de que el primer ser humano respirara? ¿Qué tal si te dijera que cuando el Creador formó la Tierra, ésta ya había sido el territorio de otras entidades? Observa esta revelación impactante. Las Escrituras declaran: al principio formó Dios los cielos y la tierra, pero justo después nos encontramos con una descripción inquietante: un mundo sin forma y vacío. ¿Qué catástrofe ocurrió en ese intervalo? ¿Qué fuerzas misteriosas causaron esta transformación? Entre la primera y segunda línea del Génesis podría haberse extendido una era completa, una civilización perdida, regida por criaturas que pisaron este mismo suelo que hoy llamamos hogar, pero cuyas historias quedaron sepultadas en las arenas del tiempo. Lo que estás a punto de descubrir va a sacudir los cimientos de todo lo que pensabas sobre los orígenes. Mantente conmigo, porque vamos a desentrañar un enigma que lleva siglos esperando ser revelado. Durante generaciones, los estudiosos de la fe han reflexionado sobre la posibilidad de un vacío en nuestra comprensión, una época anterior a la formación del hombre que podría contener las claves para entender no solamente la génesis de nuestro mundo, sino también la caída de los seres celestiales y el propósito mismo de la existencia humana. Escritos ancestrales, frecuentemente ignorados o extraviados en la historia, susurran sobre una era previa a Adán, una época que tal vez explique por qué el adversario ya había experimentado su caída cuando la humanidad hizo su entrada en escena. Detente un momento y reflexiona. ¿Y si todo lo que nos han enseñado sobre los orígenes de la vida, la creación y la confrontación entre las fuerzas del bien y el mal necesita ser reexaminado completamente? Acompáñame mientras navegamos a través de estas verdades ancestrales, buscando respuestas que podrían transformar radicalmente la forma en que nos percibimos a nosotros mismos, nuestro planeta y nuestro rol en esta grandiosa historia de salvación. Exploremos juntos esta narrativa no contada y abramos nuestros corazones a los misterios escondidos en la palabra divina. ¿Y si te revelara que la Tierra que contemplamos actualmente, este hermoso planeta rebosante de vida, tal vez no haya sido el primer mundo? ¿Qué pasaría si el universo que existía antes de la formación de Adán no era simplemente un lienzo en blanco, sino una civilización antigua próspera que se desplomó hasta convertirse en ruinas? Aquí es donde entra en juego la fascinante teoría del vacío, intemporal, un concepto extraordinario que propone un lapso de tiempo entre las dos primeras líneas del Génesis. Y dentro de este vacío, toda una historia se perdió. Pero antes de sumergirnos más profundamente en esta teoría, examinemos de cerca qué significa realmente esto. Génesis 1:1 comienza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sencillo, ¿verdad? Pero luego viene el versículo siguiente, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Espera un segundo. Acabamos de leer que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué se describe la tierra como desordenada y vacía inmediatamente después? ¿Por qué un Dios perfecto crearía algo caótico, vacío y sumergido en tinieblas? Es en este punto que la teoría del vacío se presenta. Esta teoría sugiere que entre estos dos versículos pudo haber existido un lapso de tiempo significativo, un periodo durante el cual un mundo completo existió, un mundo lleno de vida, pero que finalmente fue destruido. Algunos incluso sugieren que este mundo estuvo una vez habitado por seres angelicales, o incluso criaturas preadámicas, entidades que tal vez nunca entendamos completamente, pero cuyas acciones llevaron a una caída, un juicio y la restauración de la tierra. Para comprender las implicaciones potenciales de esta teoría, coloquémonos en los zapatos de los teólogos y eruditos que han reflexionado sobre este misterio durante siglos.
La idea detrás de la teoría del vacío es que aunque Dios inicialmente creó los cielos y la tierra, algo catastrófico ocurrió después de esa creación, lo que resultó en que la tierra se volviera desordenada y vacía. La tierra, en esta teoría, no siempre estuvo en el estado caótico descrito en Génesis 1:2. En cambio, pudo haber sido parte de un mundo que fue destruido debido a una rebelión, un juicio cósmico que precedió a la humanidad misma. Para entender qué pudo haber causado la destrucción del mundo original, necesitamos examinar la caída de Lucifer. Después de todo, las Escrituras hablan de Lucifer como un ser que una vez fue perfecto y radiante, el más alto de los ángeles, hasta que se halló maldad en él. Ezequiel 28, 12, 17 pinta un retrato vívido de este ser caído que era perfecto en hermosura y lleno de sabiduría. Lucifer fue creado con un propósito específico: glorificar a Dios y servir como una especie de ángel guardián. Pero cuando el orgullo echó raíces en su corazón, se rebeló. ¿Podría esta rebelión haber causado no solo su caída del cielo, sino también haber llevado a la ruina de la tierra mucho antes de que Adán fuera formado? Esta idea puede sonar descabellada, pero está arraigada en las Escrituras. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La Biblia nos dice que antes de la caída de Lucifer, la tierra pudo haber estado en un estado de perfección bajo el gobierno de estos seres celestiales. Pero cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, sus acciones llevaron al caos y la destrucción. Por eso Génesis 1:2 describe la tierra como desordenada y vacía, una tierra dejada en desolación, un mundo limpiado por el juicio. Tómate un momento para considerar cómo esta interpretación cambia nuestra perspectiva sobre la creación. La tierra como la conocemos no fue el comienzo de todas las cosas, fue una restauración. Dios no estaba empezando desde cero, sino más bien trayendo orden a un mundo roto, así como más tarde traería restauración a la humanidad a través del sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Es un patrón de renovación divina y redención que resuena a lo largo de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta teoría no es solo una idea teológica abstracta, tiene implicaciones prácticas para cómo vemos el mundo que nos rodea. Sugiere que la tierra, aunque hermosa y llena de vida, no es inmune a los efectos de las luchas cósmicas y el juicio divino. El mundo natural, como lo conocemos hoy, puede ser una mera sombra del mundo que una vez fue. Es un pensamiento humillante, uno que nos invita a reconocer que nuestra existencia es parte de una historia cósmica mucho más grande. Pero la historia se vuelve aún más perturbadora cuando exploramos el fenómeno de los nefilins. Antes de sumergirnos en el fascinante y a menudo misterioso mundo de estos gigantes, consideremos algo crucial. ¿Qué llevó a la creación de estos seres? La clave para entender a los nefilins se encuentra en una historia de los primeros capítulos del Génesis, una historia de ángeles, rebelión e intervención divina. Génesis 6:1-4 proporciona una mención breve pero sorprendente de los nefilins. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas,
Los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y se casaron con ellas. Pero luego viene la parte críptica. Los nefilins estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Estos niños eran los hombres poderosos de la antigüedad, los hombres de renombre. Ahora, ¿quiénes son estos hijos de Dios y por qué descendieron a la tierra para casarse con humanas? Muchos eruditos y teólogos han debatido este pasaje durante siglos, con algunos sugiriendo que los hijos de Dios son ángeles caídos, seres que, en lugar de permanecer en su reino celestial, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Estas uniones produjeron descendencia conocida como los nefilins, que fueron descritos como gigantes u hombres poderosos de gran renombre. Pero, ¿qué sucedió exactamente aquí? La Biblia no nos da todos los detalles, pero parece claro que estos hijos de Dios no estaban destinados a interactuar con los humanos de la manera en que lo hicieron. De hecho, algunas traducciones de la Biblia, particularmente en la Septuaginta, una antigua traducción griega, usan el término ángeles para describir a estos seres. Si estos hijos de Dios eran efectivamente ángeles, entonces nos queda una imagen perturbadora. Seres celestiales rompiendo sus límites ordenados por Dios, no solo interactuando con humanos, sino también procreando con ellos, produciendo descendencia que estaba completamente fuera de lo ordinario. En el Nuevo Testamento, particularmente en Judas 1, 6, 7, se nos dice que ciertos ángeles que no mantuvieron su dominio apropiado fueron atados en cadenas por sus acciones. Estos ángeles que participaron en la creación de los nefilins claramente estaban participando en algo mucho más allá de su mandato divino. Como resultado, fueron juzgados y encarcelados. Pero, ¿qué pasa con los nefilins mismos? ¿Quiénes eran estos gigantes? La Biblia nos dice que eran los hombres poderosos de la antigüedad, los hombres de renombre. En otras palabras, no eran solo físicamente imponentes, eran poderosos, tal vez incluso figuras tiránicas en su tiempo. Muchos creen que estos gigantes eran más que simples anomalías físicas. Representaban una perversión del diseño de Dios, una mezcla de lo divino y lo humano que nunca fue destinada a ocurrir. Cuando reflexionamos sobre la creación de la humanidad, frecuentemente la imaginamos como el inicio de todo, el comienzo de la vida tal como la conocemos. Pero ¿y si la creación de Adán no fue el primer momento de existencia? ¿Y si fue el inicio de un nuevo capítulo en una historia mucho más antigua, una que estaba marcada por rebelión, juicio y restauración divina? Para entender por qué Adán fue creado, necesitamos dar un paso atrás y considerar el drama cósmico más grande en juego, uno que incluye la caída de Lucifer y la restauración de la tierra. Pero aún más profundo es el papel que se le dio a Adán, un papel que no se trataba solo de poblar la tierra, sino de reemplazar algo que se había perdido. Comencemos considerando el mundo que existía antes de Adán. Si seguimos la teoría de que Lucifer una vez gobernó la tierra, entonces la creación de Adán no fue simplemente el inicio de una nueva raza humana, fue una recuperación divina. Adán no fue solo el primer ser humano, fue la primera nueva creación después de una caída cósmica. Imagínalo así, antes de Adán, la tierra estaba en un estado de desorden, caos y ruina. Era un mundo gobernado por fuerzas de rebelión, fuerzas que una vez habían sido parte del plan divino de Dios, pero que se habían vuelto contra él. Y cuando Lucifer cayó, llevándose consigo a un tercio de las huestes celestiales, la tierra quedó en desolación, una sombra de lo que había sido antes. Aquí es donde Adán entra en escena. La decisión de Dios de crear a Adán no se trataba solo de poblar la tierra. Fue un movimiento estratégico para restaurar el orden que se había perdido cuando Lucifer se rebeló.
Adán fue creado para tomar dominio sobre la tierra, para llenar el papel que Lucifer había ocupado una vez. Pero a diferencia de Lucifer, Adán fue creado para alinearse con el propósito de Dios, no para desafiarlo. La Biblia nos dice que Adán fue hecho a imagen de Dios, Génesis 1:26, y esto es significativo. Adán no era solo otra criatura. Fue hecho para reflejar la gloria de Dios y para gobernar sobre la tierra en armonía con su voluntad. Este era el plan de Dios para la humanidad desde el mismo comienzo: ser administradores de la creación, cuidar la tierra y vivir en comunión con Él. Pero esta creación de Adán no estuvo exenta de desafíos. La tierra en la que Adán fue colocado había sido corrompida por la caída de Lucifer y las fuerzas de rebelión aún persistían. Cuando leemos sobre la caída de Adán en Génesis 3, no es solo un relato sobre un hombre comiendo fruta de un árbol prohibido. Es una continuación de la batalla cósmica que comenzó mucho antes de que Adán tomara su primer aliento. Satanás, el mismo Lucifer que una vez había gobernado la tierra, está allí en el jardín tentando a Eva y tratando de corromper la nueva creación que Dios acababa de poner en movimiento. En cierto sentido, Satanás no solo está tentando a Adán y Eva, está librando guerra contra la restauración divina que acaba de comenzar. La tentación en el jardín no es meramente un incidente aislado. Es la primera escaramuza en una guerra espiritual que había estado librándose durante milenios. Satanás, que una vez tuvo dominio sobre la tierra, ahora ve a un nuevo gobernante, un nuevo portador de la imagen de Dios, siendo colocado en su antiguo dominio. Por eso la tentación de Satanás fue tan intensa. No se trataba solo de hacer que Adán y Eva pecaran. Se trataba de socavar el plan de Dios para la restauración. Fue un acto de venganza, una forma para que Satanás contraatacara el orden divino y evitara que la humanidad cumpliera el papel que Dios había destinado para ellos. Esto nos lleva a un punto clave. La creación de Adán no fue solo el comienzo de la humanidad, fue el comienzo del plan de restauración de Dios. Adán fue creado como un reemplazo, un nuevo portador de imagen para estar donde otro ser había fallado. Y esta es la lección que podemos extraer de esto. El plan de Dios para la humanidad no se trata solo de que poblemos la tierra. Se trata de que asumamos un papel de autoridad y administración, reflejando la imagen de Dios en todo lo que hacemos y cumpliendo el propósito que Él diseñó para nosotros. Si el papel de Adán era tomar dominio sobre la tierra, entonces la misión de la humanidad no se trataba solo de vivir pacíficamente en el jardín. Se trataba de participar en la guerra espiritual. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un paraíso, pero incluso en el paraíso había enemigos trabajando. Satanás ya estaba allí esperando corromper la creación de Dios. Esto habla de la realidad de la guerra espiritual en nuestras vidas hoy. Así como Adán fue colocado en un mundo perfecto, pero aún enfrentó tentación, nosotros también somos colocados en un mundo lleno de desafíos, donde las fuerzas del mal buscan socavar la obra de Dios en nosotros. Cuando Adán y Eva cayeron en el jardín, introdujeron el pecado y la muerte en el mundo, y las consecuencias de su desobediencia fueron de gran alcance. Pero Dios no abandonó su creación. En cambio, prometió un Salvador. En Génesis 3:15, Dios habla a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Este versículo, a menudo referido como el protoevangelio o el primer evangelio, es la primera pista del plan redentor de Dios. Habla de un futuro descendiente de Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando a Satanás y deshaciendo la maldición que había venido sobre la humanidad. Esta promesa encontraría su cumplimiento último en la persona de Jesucristo, quien, aunque era el Hijo de Dios, asumiría el papel del segundo Adán.
Así como al primer Adán se le dio dominio sobre la tierra, también al segundo Adán se le confiaría la tarea de restaurar ese dominio. Pero mientras que el fracaso del primer Adán llevó a la caída de la humanidad, la obediencia del segundo Adán llevaría a la redención de la humanidad. La misión de Jesús no era solo venir como un Salvador que rescataría a la humanidad del pecado. Vino a restaurar la autoridad que se había perdido en el Edén. En 1 Corintios 15:22, Pablo escribe: «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». A través de Adán, la humanidad heredó el pecado y la muerte. A través de Cristo, la humanidad heredaría la vida eterna y la victoria sobre la muerte. Pero la victoria de Jesús sobre la muerte vendría a un gran costo: su propia vida. El mismo que fue enviado a redimir el mundo, lo haría a través de su propio sufrimiento, muerte y resurrección. La batalla entre el bien y el mal, que había comenzado con la rebelión de Lucifer y continuado con la caída de Adán y Eva, ahora alcanzó su clímax en la persona de Jesús. En la cruz, Jesús no estaba meramente muriendo por nuestros pecados, estaba participando en la guerra espiritual, derrotando a los poderes de las tinieblas y reclamando lo que se había perdido. Colosenses 2:15 nos dice que, habiendo despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En ese momento Jesús derrotó el dominio de Satanás sobre la humanidad y comenzó la obra de restaurar la creación. La muerte y resurrección de Jesús no se trataban solo de rescatar a la humanidad del pecado. Se trataban de restaurar el reino de Dios en la tierra. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Mateo 6:10. La misión de Jesús no era solo espiritual, sino también práctica. Vino a traer el reino de Dios, a traer el cielo a la tierra y a restaurar la tierra a su lugar legítimo como reino de Dios. De esta manera, Jesús es el verdadero segundo Adán, el que cumple el plan divino que Adán había fallado en lograr. Donde Adán cayó, Jesús triunfó. Donde Adán trajo pecado y muerte, Jesús trajo justicia y vida. Pero la obra del segundo Adán aún no está terminada. Mientras que la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte ha sido asegurada, la restauración completa de la tierra y la derrota definitiva del mal vendrá cuando Él regrese. Esta es la esperanza con la que vivimos hoy, la esperanza de que el reino de Dios está avanzando y que un día Jesús regresará para restaurar completamente la tierra, haciendo todas las cosas nuevas. Así como Adán fue colocado en el jardín para gobernar sobre la creación, nosotros como creyentes en Cristo somos llamados a ser coherederos con Él en su reino, tomando dominio sobre la tierra y trabajando para llevar a cabo los propósitos de Dios aquí y ahora. Mientras llegamos al final de este viaje, a través de la antigua historia cósmica de creación, rebelión y redención, es difícil no sentir el peso de todo ello. Desde el principio, hemos sido testigos de cómo la tierra, en toda su belleza, una vez fue gobernada por un ser de poder inimaginable, Lucifer. Su orgullo llevó a una rebelión tan grande que sacudió los cimientos mismos de la creación, dejando el mundo en ruinas. Y luego comienza la historia de Adán. No solo el comienzo de la humanidad, sino el comienzo de una restauración divina. El primer paso en el gran plan de Dios para reclamar lo que se había perdido. A través de Adán vemos la imagen perfecta de Dios manchada por el pecado y el fracaso. Pero también vemos el primer destello de esperanza que un día brillaría a través de la oscuridad. La tentación en el jardín no se trataba solo de una pieza de fruta. Era sobre más que la desobediencia de Adán y Eva. Se trataba de las fuerzas de las tinieblas aún activas y presentes en el mundo, tratando de corromper la creación de Dios. Se trataba de la guerra continua de Satanás contra el Creador,
una guerra que comenzó mucho antes de que la humanidad fuera siquiera formada y continúa hasta este mismo día. Pero en medio de esa batalla cósmica vemos la increíble misericordia de Dios, su promesa de redención y el comienzo de la gran historia de restauración. La caída de Adán no fue el final, fue el comienzo de algo más grande. Y luego llegamos a la parte más poderosa de esta historia, la llegada de Jesucristo, el segundo Adán. Donde el primer Adán falló, el segundo Adán tuvo éxito. Jesús vino a restaurar lo que había sido roto, a deshacer el daño causado por el pecado y la rebelión, y a traer el reino de Dios a la tierra. Su muerte en la cruz no se trataba solo de salvación para la humanidad. Fue una victoria sobre las mismas fuerzas del mal que habían corrompido la creación de Dios. Fue un triunfo en la guerra cósmica que había estado librándose durante milenios. Una guerra que comenzó en los cielos y se derramó sobre la tierra, tocando cada rincón de la creación. La victoria que Jesús ganó en la cruz no es solo algo que pasó hace 2000 años. Es una victoria que continúa resonando a través de la historia, rompiendo cadenas, restaurando vidas y trayendo luz a los lugares más oscuros. Y es una victoria en la que nosotros, como seguidores de Cristo, estamos invitados a participar. Como nuevas creaciones, como ciudadanos del reino de Dios, somos llamados a mantenernos firmes en la victoria que Cristo ya ha ganado. Somos llamados a pelear la buena batalla, a resistir los planes del enemigo y a vivir como agentes de restauración en un mundo roto. Esta historia cósmica que comenzó con la caída de Lucifer y continuó a través de Adán y Cristo, aún se está desarrollando hoy. Las fuerzas del mal aún están trabajando en el mundo tratando de robar, matar y destruir. Pero las buenas noticias son que la batalla ya ha sido ganada. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que Cristo logró como el segundo Adán, debemos profundizar en el contraste entre dos jardines que marcaron el destino de la humanidad. En el Edén, el primer Adán tuvo todo a su favor: un ambiente perfecto, comunión directa con Dios, ausencia de corrupción y una sola prohibición simple. Sin embargo, falló cuando la tentación llegó de manera sutil y aparentemente inofensiva. Cristo, el segundo Adán, enfrentó su prueba decisiva en Getsemaní y el Calvario, lugares que no podrían ser más diferentes al paraíso original. Aquí no había belleza ni comodidad, sino agonía, traición y abandono. Mientras el primer Adán cedió ante la tentación de ser como Dios, Cristo, siendo Dios mismo, se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta inversión divina nos enseña algo profundo. La victoria no siempre viene a través de circunstancias favorables, sino a través de la fidelidad en medio de la adversidad. Como seguidores de Cristo, no estamos esperando condiciones perfectas para vivir en victoria, sino que encontramos en Él la fortaleza para triunfar incluso en nuestros momentos más oscuros. Cuando Adán pecó, no solo perdió su inocencia, perdió la autoridad que Dios le había delegado sobre la creación. Esta autoridad no era meramente simbólica, sino una capacidad real para ejercer dominio bajo la soberanía divina. Satanás, aprovechando esta caída, usurpó el título de príncipe de este mundo y estableció sistemas de opresión espiritual y física que han afectado a la humanidad durante milenios. Pero Cristo no solo recuperó lo que se había perdido, lo elevó a un nivel completamente nuevo. En su resurrección, Jesús declaró: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Esta no es simplemente una restauración al estado adánico original, sino una exaltación que supera todo lo que el primer hombre había conocido. Y aquí viene lo extraordinario. Esta autoridad ha sido compartida con nosotros, no como algo que debemos ganar o merecer, sino como una herencia que ya poseemos en Cristo. Cuando Jesús dijo:
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Estaba transfiriendo a sus discípulos una autoridad real y efectiva. Esta autoridad se manifiesta de múltiples maneras en nuestra vida diaria, en nuestra capacidad de resistir el pecado, en nuestro poder para interceder efectivamente, en nuestra habilidad para traer sanidad y liberación a otros, y en nuestra autoridad para proclamar el Evangelio con poder sobrenatural. Una de las verdades más revolucionarias del Evangelio es que el reino de Dios no es solo una realidad futura, sino una dimensión presente que podemos experimentar y extender aquí y ahora. Jesús no solo habló sobre el reino venidero, demostró su realidad presente a través de sus milagros, enseñanzas y finalmente su muerte y resurrección. Esta realidad del ya pero todavía no del reino significa que vivimos en una tensión creativa. Ya tenemos acceso a las bendiciones y el poder del reino, pero todavía aguardamos su manifestación completa cuando Cristo regrese. Esta tensión no debe frustrarnos, sino motivarnos a buscar cada vez más la manifestación de su reino en nuestro tiempo presente. ¿Cómo se ve esto prácticamente? Cuando oramos por los enfermos y vemos sanidad, estamos manifestando el reino donde no hay enfermedad. Cuando trabajamos por la justicia social y defendemos al oprimido, estamos estableciendo los valores del reino donde no hay injusticia. Cuando perdonamos a quienes nos han herido, estamos demostrando la gracia del reino que supera la lógica humana. Cada acto de amor genuino, cada gesto de compasión, cada momento donde elegimos el carácter de Cristo sobre nuestros impulsos carnales, es una invasión del reino de los cielos en el reino de las tinieblas. Somos embajadores de un reino eterno, operando en territorio enemigo, pero con la autoridad y respaldo del Rey de Reyes. Aunque Cristo ha asegurado la victoria final, es crucial entender que aún estamos en medio de una guerra espiritual activa. Satanás, sabiendo que su tiempo es limitado, intensifica sus ataques contra aquellos que amenazan su dominio a través de su fidelidad a Cristo. Las estrategias del enemigo no han cambiado fundamentalmente desde el Edén. Sigue utilizando la misma táctica de 3 puntas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sin embargo, sus métodos se han sofisticado tremendamente en nuestra era moderna. En nuestra cultura digital, el enemigo utiliza la información constante para crear ansiedad y distracción. Usa las redes sociales para fomentar comparación y descontento. Utiliza el entretenimiento para normalizar el pecado y desensibilizar nuestras conciencias. Aprovecha las presiones económicas para hacernos olvidar que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Pero hemos sido equipados para la victoria. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios es nuestra espada, cortando entre alma y espíritu, discerniendo los pensamientos e intenciones del corazón. La oración es nuestro canal de comunicación directa con el cielo, donde podemos recibir estrategias divinas para cada batalla. La adoración es una de nuestras armas más poderosas, porque cuando adoramos genuinamente, declaramos la supremacía de Dios sobre toda circunstancia y establecemos su trono en medio de nuestras luchas. El testimonio es otro arma devastadora contra el enemigo, porque cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, demostramos su poder para transformar cualquier situación. El proceso de vivir como el segundo Adán no es solo una cuestión de posición teológica, sino de transformación práctica y continua. Pablo describe esto como despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta transformación ocurre en múltiples niveles. A nivel mental, renovamos nuestro entendimiento para alinearlo con la verdad de Dios en lugar de los patrones de pensamiento del mundo caído.
Esto requiere una vigilancia constante sobre lo que permitimos que entre en nuestras mentes y un esfuerzo deliberado por meditar en la palabra de Dios. A nivel emocional, aprendemos a procesar nuestros sentimientos a través del filtro de la verdad divina en lugar de ser controlados por las fluctuaciones emocionales. Esto no significa reprimir emociones, sino entregarlas a Dios y permitir que su paz gobierne en nuestros corazones. A nivel relacional, comenzamos a amar como Cristo amó, perdonar como hemos sido perdonados y servir como Él sirvió. Nuestras relaciones se convierten en laboratorios donde practicamos los principios del reino y demostramos el poder transformador del Evangelio. A nivel de propósito, descubrimos que nuestra vida tiene un significado que trasciende nuestros objetivos personales. Somos parte de algo mucho más grande, el plan eterno de Dios para redimir y restaurar toda la creación. Individualmente, cada creyente es una nueva creación en Cristo, pero corporativamente, la Iglesia representa al segundo Adán de manera colectiva. Esto significa que nuestro llamado a la victoria no es solo personal, sino comunitario. La Iglesia primitiva entendía esto profundamente. Vemos en Hechos cómo vivían en una unidad que trascendía las barreras sociales, económicas y culturales de su tiempo. Su amor mutuo era tan evidente que los no creyentes exclamaban: «Mirad cómo se aman los unos a los otros». Esta unidad no era solo emocional o social, era espiritual y tenía poder sobrenatural. Cuando la Iglesia se unía en oración, los lugares se estremecían. Cuando se reunían para adorar, la presencia de Dios se manifestaba de maneras tangibles. Cuando ejercían disciplina bajo la guía del Espíritu Santo, como en el caso de Ananías y Zafira, la reverencia de Dios caía sobre toda la comunidad. En nuestro tiempo, necesitamos recuperar esta visión de la Iglesia como un organismo vivo que manifiesta la vida de Cristo de manera corporativa. Esto significa ir más allá de ser simplemente una colección de individuos que se reúnen semanalmente hacia convertirnos en una comunidad que vive los valores del reino de manera integral. Así como Adán recibió el mandato de fructificar y multiplicarse y señorear sobre toda la tierra, nosotros, como el segundo Adán corporativo, hemos recibido la gran comisión: hacer discípulos de todas las naciones. Esta misión no es opcional para aquellos que han experimentado la victoria de Cristo. Es la expresión natural de la vida del reino que fluye a través de nosotros. Cada creyente es un misionero, sin importar su vocación secular o su ubicación geográfica. La evangelización en nuestro tiempo requiere creatividad y autenticidad. La gente está cansada de presentaciones religiosas artificiales, pero está hambrienta de autenticidad y poder genuino. Cuando nuestras vidas demuestran consistentemente la realidad del Evangelio, nuestras palabras llevan autoridad sobrenatural. Pero la misión va más allá de la evangelización personal. Incluye la transformación de culturas, la influencia en sistemas sociales y la manifestación del reino en cada esfera de la sociedad. Algunos son llamados a la política para establecer políticas justas. Otros al mundo de los negocios para demostrar integridad y generosidad. Algunos al arte y entretenimiento para crear belleza que refleje el carácter de Dios. Como ciudadanos del reino de Dios, vivimos proféticamente, es decir, nuestras vidas son señales que apuntan hacia la realidad futura que Dios está preparando. Esto se manifiesta en maneras específicas y prácticas. Vivimos con esperanza en medio de circunstancias desalentadoras, porque sabemos que nuestra historia termina en victoria. Practicamos la generosidad radical porque entendemos que nuestro tesoro está en el cielo. Perdonamos ofensas profundas porque hemos sido perdonados de una deuda infinita. Trabajamos por la justicia porque sabemos que un día toda injusticia será corregida.
Cuidamos la creación porque entendemos que Dios va a renovar todas las cosas. Valoramos a cada ser humano porque reconocemos que todos están hechos a imagen de Dios. Esta vida profética no es perfecta, pero es consistente. No se trata de nunca fallar, sino de levantarse cada vez que fallamos y continuar presionando hacia el blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al cerrar esta reflexión expandida, es importante reconocer que no somos solo estudiantes de la historia de Dios, somos participantes activos en ella. Cada decisión que tomamos, cada oración que hacemos, cada acto de obediencia que realizamos, está escribiendo líneas en el gran drama cósmico que Dios está dirigiendo. La pregunta no es si la historia terminará en victoria, eso ya está asegurado. La pregunta es, ¿qué papel jugaremos nosotros en esa victoria? ¿Seremos espectadores pasivos o participantes activos? ¿Viviremos por debajo de nuestro llamado o caminaremos en la plenitud de lo que Cristo ha hecho disponible para nosotros? El segundo Adán ya ha corrido la carrera y ha ganado la corona. Ahora nos pasa la antorcha a nosotros, no para ganar la carrera, eso ya está hecho, sino para completar nuestra parte en el gran relevo de la redención. La victoria es nuestra en Cristo, pero requiere que la apropiemos día a día, momento a momento, decisión tras decisión. Requiere que creamos no solo con nuestra mente, sino que actuemos con todo nuestro ser. Requiere que vivamos como lo que realmente somos, hijos victoriosos del Rey del Universo, destinados para la gloria eterna, pero llamados a impactar este mundo presente. Tu historia de victoria comienza hoy. ¿Estás listo para vivir como el segundo Adán que Dios te ha llamado a ser? ¿Sabías que las sirenas no son criaturas de fantasía, sino el resultado de la venganza más terrible jamás ejecutada por el cielo? Existe una historia que las religiones prefirieron enterrar en el olvido, un relato tan perturbador que fue borrado deliberadamente de los textos sagrados. Hablamos de una época donde seres de luz pura abandonaron su gloria eterna por un solo momento de pasión humana. Pero espera, antes de continuar, necesito advertirte algo crucial. Lo que estás a punto de descubrir no son cuentos de hadas ni leyendas románticas. Estos eventos desencadenaron el cataclismo más devastador que la humanidad jamás presenció. Y las consecuencias de esa transgresión celestial aún rondan nuestros océanos. ¿Estás preparado para conocer por qué cada vez que escuchas el canto de una sirena en las profundidades, en realidad estás oyendo el lamento eterno de almas condenadas? Quédate conmigo, porque esta historia cambiará para siempre tu percepción sobre el amor, la traición y el precio que se paga cuando se desafían las leyes del universo. Retrocedamos al momento exacto donde todo se desmoronó. Imagina por un instante la perfección absoluta. Seres luminosos ejecutando una sinfonía cósmica, manteniendo el equilibrio entre las galaxias, sus voces resonando en armonías que ningún oído humano podría soportar sin desintegrarse. Estos eran los vigilantes, ángeles de rango superior cuya única función era observar y proteger la creación divina. Habían presenciado el nacimiento de las estrellas, el momento en que la luz se separó de las tinieblas, la formación de los primeros mundos. Pero algo cambió. No fue gradual, fue instantáneo, como un rayo que parte el cielo en dos. Sus ojos, acostumbrados a contemplar la gloria infinita, se posaron sobre algo completamente diferente, la tierra primitiva y sus habitantes. ¿Qué vieron exactamente? Mujeres, pero no cualquier mujer. Estas poseían algo que ni siquiera los serafines habían experimentado. Fragilidad envuelta en una belleza que dolía contemplar. Era lo opuesto a todo lo que conocían. Donde ellos eran eternos, ellas eran efímeras. Donde ellos eran luz pura, ellas eran sombra y misterio. Y ahí comenzó la obsesión. Semyasa,
El líder de estos vigilantes fue el primero en articular lo impensable. ¿Por qué debemos solo observar cuando podríamos experimentar? Imagínate la magnitud de esta traición. Estos seres habían estado en la presencia directa del Creador, habían visto su rostro sin morir, habían cantado junto al coro celestial desde el primer día de la existencia. Y ahora estaban dispuestos a arrojar todo eso por la curiosidad de sentir como siente un mortal. Pero había un problema aún mayor. Los ángeles no fueron creados para amar de manera romántica. Su amor era puro, dirigido únicamente hacia lo divino. El tipo de amor que comenzaron a sentir hacia las mujeres humanas era una perversión de su naturaleza, algo que los estaba transformando desde adentro. ¿Sabes qué es lo más escalofriante de todo esto? Que ellos sabían perfectamente las consecuencias. Habían sido testigos de otras rebeliones, conocían el precio de la desobediencia, pero estaban tan consumidos por este nuevo sentimiento que decidieron que valía la pena condenarse eternamente, y las mujeres humanas no tenían idea de lo que se avecinaba. Ahora viene la parte que te va a poner los pelos de punta. Cuando estos ángeles decidieron descender, no lo hicieron como mendigos rogando por atención. Llegaron como conquistadores divinos, irradiando un poder que doblegaba la voluntad humana sin esfuerzo. Pero aquí está el detalle que cambia todo. No descendieron al azar. Habían estado observando, estudiando, eligiendo cuidadosamente a sus objetivos durante décadas. Conocían los deseos más profundos de cada mujer, sus miedos, sus sueños secretos, incluso aquellos pensamientos que ellas mismas no se atrevían a reconocer. Imagínate despertar una mañana y encontrar frente a ti al ser más hermoso que jamás has contemplado. Su piel emitía una luminosidad sutil, como si miles de diamantes hubieran sido pulverizados y mezclados con rayos de luna. Cuando hablaban, sus voces resonaban con armónicos que tocaban directamente el alma, y sus ojos contenían la profundidad del universo mismo. ¿Cómo dices que no a algo así? Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Estos ángeles no solo usaban su belleza natural, empleaban poderes celestiales para manifestarse exactamente como cada mujer había soñado en secreto que sería su pareja perfecta. Soñabas con un guerrero valiente, aparecían con armaduras que brillaban como el amanecer. Anhelabas un poeta sensible, sus palabras tejían versos que hacían llorar a las propias flores. Deseabas un protector poderoso. Su sola presencia hacía que los depredadores huyeran y las tormentas se calmaran. Era una manipulación perfecta, disfrazada de amor verdadero. Y las mujeres, pobres mortales sin defensas contra tal poder de seducción, caían una tras otra. Pero no era solo atracción física o emocional lo que sentían. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Era como si sus almas hubieran sido reprogramadas para desear únicamente a estos seres sobrenaturales. Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Porque una vez que estas mujeres se entregaban completamente a los ángeles caídos, comenzaban a cambiar.
Sus ojos adquirían una luminosidad extraña. Podían ver cosas que otros humanos no percibían. Y lo más inquietante, perdían gradualmente la capacidad de amar a cualquier otra cosa que no fuera su compañero celestial. Se estaban volviendo adictas a lo divino. Y mientras esto ocurría en la tierra, en el cielo se desataba una crisis sin precedentes. Los ángeles fieles observaban con horror cómo sus hermanos se corrompían, pero lo más terrible era que algunos de ellos comenzaban a entender la tentación. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Una sola decisión de unos pocos ángeles estaba poniendo en peligro la estabilidad de toda la creación, y lo peor era que apenas había comenzado. Y entonces nacieron ellos, los Nefilim. Pero antes de contarte sobre estos gigantes, necesitas entender algo fundamental. Cuando un ángel y una humana conciben un hijo, no están creando simplemente una nueva vida. Están rompiendo las leyes fundamentales de la realidad. Los primeros partos fueron indescriptibles. Las mujeres embarazadas de estos seres híbridos experimentaban transformaciones que desafiaban toda lógica. Sus vientres crecían a velocidades imposibles, su fuerza se multiplicaba, y durante el embarazo podían realizar hazañas que normalmente requerirían magia. Pero el momento del nacimiento era cuando todo se volvía realmente aterrador. Los bebés Nefilim no nacían como criaturas indefensas. Emergían al mundo ya con la inteligencia de adultos, con memorias que parecían heredadas directamente de sus padres angelicales, y con un hambre que ningún alimento terrenal podía satisfacer. ¿Sabes qué comían estos recién nacidos? Al principio, leche materna como cualquier bebé, pero en cuestión de días necesitaban carne. Luego, solo carne cruda. Y finalmente, digamos que desarrollaron apetitos que las madres humanas no podían ni querían satisfacer. Crecían a un ritmo que horrorizaba incluso a sus propios padres angelicales. En una semana alcanzaban el tamaño de un niño de 5 años. En un mes eran adolescentes. Y en 6 meses se habían convertido en titanes de 3, 4, hasta 5 metros de altura. Pero su tamaño era solo el comienzo del problema. Heredaron poderes angelicales, pero sin la sabiduría ni la restricción moral que viene con milenios de servicio divino. Imagínate a un niño haciendo berrinches, pero ese niño puede derribar edificios con sus puños y su grito puede romper rocas. Los Nefilim no solo eran físicamente destructivos, eran psicológicamente perturbadores. Poseían conocimientos que ningún ser terrestre debería tener. Sabían sobre tecnologías avanzadas, sobre secretos del universo, sobre métodos de guerra que no serían inventados por la humanidad hasta milenios después. Y comenzaron a enseñar. Azazel, uno de los ángeles caídos más prominentes, enseñó a los humanos la forja de armas y la guerra. Baraquiel les mostró la astrología. Cocabel reveló los signos de las estrellas. Tamiel instruyó sobre los secretos de la naturaleza. ¿Suena beneficioso? No lo era, porque estos conocimientos fueron dados sin sabiduría, sin contexto moral, sin las restricciones que Dios había establecido para proteger a la humanidad de su propia destructividad. El resultado fue caos absoluto. Las tribus humanas comenzaron a adorar a los Nefilim como dioses. Se construyeron templos en su honor. Se realizaron sacrificios para ganar su favor. Y los propios Nefilim, embriagados por esta adoración, comenzaron a verse a sí mismos como los verdaderos gobernantes de la tierra. Pero había algo aún más siniestro sucediendo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Los Nefilim podían reproducirse entre ellos y su descendencia era aún más poderosa y menos humana que ellos. Estaba surgiendo una nueva especie, una que amenazaba con reemplazar completamente a la humanidad original. Y desde el cielo, observando todo esto con creciente horror, estaba Dios. El momento en que Dios decidió intervenir no fue una decisión tomada a la ligera. Había observado durante generaciones cómo su creación se corrompía, cómo los humanos que una vez caminaron con él en el jardín ahora se postraban ante abominaciones híbridas. Pero lo que finalmente colmó su paciencia no fue la rebeldía de los ángeles ni la adoración desviada de los humanos. Fue el sufrimiento de los inocentes. Porque mientras los Nefilim prosperaban y los ángeles caídos disfrutaban de su nueva existencia, los humanos comunes vivían en un terror constante. Eran cazados, esclavizados, devorados literal y metafóricamente por estos seres superiores. La decisión divina fue devastadoramente simple: purificación total. Pero antes de la destrucción vino la preparación. Dios le habló a Noé, no solo para que construyera un arca, sino para que se convirtiera en el guardián de la esperanza. Cada animal, cada semilla, cada memoria de lo que la tierra había sido antes de la corrupción. Mientras Noé construía, sucedía algo extraordinario en el reino celestial. Los arcángeles recibieron órdenes de batalla. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel se prepararon para la guerra más brutal en la historia de la existencia. Pero esta no sería una batalla convencional. ¿Cómo luchas contra enemigos que son parte angelicales? Los Nefilim tenían acceso a poderes celestiales, conocían las estrategias angelicales y algunos incluso podían comunicarse telepáticamente con sus padres caídos. Era como enfrentar a versiones corrompidas de ellos mismos. La estrategia divina fue tan brillante como terrible. Primero, cortaron la comunicación entre los ángeles caídos y sus descendientes. Los vigilantes fueron encadenados en prisiones dimensionales, lugares tan profundos y oscuros que su luz angelical se extinguía completamente. Imagínate el horror de esos ángeles. Durante milenios habían existido en luz pura y ahora se encontraban en una oscuridad tan absoluta que podían sentir cómo su esencia se desvanecía lentamente. Pero lo peor no era su propio sufrimiento, era saber lo que les estaba pasando a sus familias, porque podían sentir, a través de los vínculos que habían forjado, cada momento de terror que experimentaban sus esposas e hijos. Cada grito de miedo, cada momento de desesperación, cada segundo de agonía antes de la muerte. Y entonces comenzó el diluvio, pero no como te lo han contado. Esto no fue solo lluvia intensa, fue una reestructuración completa de la realidad física del planeta. Las ventanas del cielo que se abrieron no eran metafóricas, fueron literalmente aberturas en el firmamento. Portales por donde las aguas celestiales, esas que existían por encima de la bóveda terrestre, se derramaron con una fuerza que desintegraba todo a su paso. Los Nefilim, por primera vez en sus vidas, experimentaron miedo real. Su fuerza sobrehumana no servía contra el agua. Su conocimiento ancestral no incluía métodos para detener un cataclismo de origen divino. Y su arrogancia se transformó en terror puro cuando se dieron cuenta de que estaban indefensos. Algunos intentaron volar, pero las tormentas los derribaban. Otros trataron de excavar refugios profundos, pero el agua brotaba desde el interior de la tierra. Los más desesperados suplicaron a sus padres angelicales, pero solo encontraron silencio. Y las mujeres que habían amado a los ángeles, esas pobres almas, se encontraron atrapadas entre dos tragedias: ver morir a sus hijos gigantes y saber que sus esposos celestiales estaban siendo torturados en dimensiones inalcanzables,
pero su sufrimiento apenas comenzaba. Cuando las aguas finalmente se retiraron, el mundo era un lienzo en blanco. Pero para las mujeres que sobrevivieron al diluvio, que habían perdido todo lo que amaban, que cargaban con la culpa de haber participado en la corrupción del mundo, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Dios no las mató. Eso habría sido misericordioso. En cambio, les otorgó algo que inicialmente parecía un regalo: belleza eterna e inmortalidad. Pero como todo regalo divino dado en contexto de juicio, venía con un precio que las condenaría por toda la eternidad. La transformación no fue instantánea. Comenzó con sueños. Sueños donde se encontraban bajo el agua, respirando sin problemas, sintiendo una libertad que nunca habían experimentado en tierra. Al principio, pensaron que eran pesadillas causadas por el trauma del diluvio. Pero gradualmente los sueños se volvieron más reales que la vigilia. Sus piernas comenzaron a sentirse pesadas, torpes en tierra seca. El aire les irritaba los pulmones, mientras que sumergirse en cualquier cuerpo de agua les proporcionaba un alivio inexplicable. Y entonces sucedió la primera transformación completa. Nama, la que había sido considerada la más hermosa entre todas las esposas de los ángeles, se despertó una mañana en la orilla del mar con su cuerpo completamente cambiado. Donde antes tenía piernas, ahora poseía una cola escamosa que brillaba con colores que no tenían nombre. Pero lo más horrible no era la transformación física, era la maldición psicológica que la acompañaba. Nama descubrió que ya no podía sentir amor genuino hacia ningún ser vivo. En cambio, solo experimentaba una fascinación predatoria, una necesidad compulsiva de atraer a otros hacia la misma destrucción que ella había causado. Su voz, que una vez susurraba palabras de amor a un ángel, ahora solo podía entonar cantos de seducción mortal. Y lo más cruel de todo, retenía todos sus recuerdos. Recordaba perfectamente cómo se sentía amar y ser amada, pero ahora esa capacidad le había sido arrebatada para siempre. Las otras mujeres sufrieron transformaciones similares, pero cada una desarrolló su propia variante de la maldición. Algunas se convirtieron en criaturas que podían cambiar de forma, apareciendo como mujeres hermosas en la superficie, pero revelando su naturaleza monstruosa en las profundidades. Otras desarrollaron la habilidad de crear ilusiones tan poderosas que podían hacer que los marineros vieran sus hogares en el horizonte justo antes de estrellar sus barcos contra las rocas. Pero ¿sabes cuál era la parte más diabólica de esta maldición? Que no podían morir. Cada víctima que cobraban, cada vida que destruían, solo intensificaba su tormento interno. Estaban condenadas a repetir eternamente el mismo patrón de seducción y destrucción que había caracterizado su relación con los ángeles caídos. Y sus esposos angelicales, encadenados en prisiones dimensionales, podían sentir cada acto de sus esposas. Imagínate la tortura. Saber que la mujer que una vez amaste con devoción celestial ahora se ve obligada a destruir a otros, y que cada acto de destrucción la aleja más de lo que una vez fue. Pero había un propósito en esta aparente crueldad. Las sirenas se convirtieron en un recordatorio viviente para la humanidad. Cada vez que un marinero escuchaba su canto y resistía la tentación, estaba repitiendo la decisión que los ángeles deberían haber tomado. Cada barco que evitaba las rocas representaba una victoria sobre la seducción destructiva. Las sirenas eran, en esencia, maestras involuntarias de resistencia. Enseñaban a través de su propia tragedia que algunas tentaciones, por hermosas que parezcan, llevan inevitablemente a la destrucción. Y así, mientras el mundo se reconstruía después del diluvio, las sirenas comenzaron su vigilia eterna, cantando desde las profundidades, no solo para atraer víctimas, sino también como un lamento perpetuo por todo lo que habían perdido y todo lo que nunca más podrían ser. Ahora que conoces la verdadera historia, ¿puedes escuchar el canto de una sirena de la misma manera?
Cada melodía que emerge de las profundidades marinas no es solo una trampa mortal. Es el eco de un amor que trascendió las barreras entre el cielo y la tierra, de decisiones que parecían hermosas, pero que desataron consecuencias catastróficas. Las sirenas que rondan nuestros océanos hoy no son monstruos malvados por naturaleza. Son víctimas eternas de su propia elección, condenadas a repetir para siempre el patrón que las llevó a su caída. Usar la belleza y la seducción para atraer a otros hacia la destrucción. Pero quizás la lección más profunda de esta historia no tiene que ver con ángeles o sirenas. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Tiene que ver con nosotros. Con cada decisión que tomamos cuando nos enfrentamos a algo que sabemos que está mal, pero que se ve increíblemente atractivo. ¿Cuántas veces has escuchado una voz interior que te advierte sobre las consecuencias de tus acciones, pero has decidido ignorarla porque la tentación era demasiado fuerte? Los ángeles caídos no eran malvados desde el principio. Eran seres perfectos que tomaron una sola decisión incorrecta, y esa decisión los transformó en algo completamente diferente. Las mujeres que los amaron no eran personas terribles. Simplemente fueron seducidas por algo que parecía demasiado bueno para ser verdad, y cuando se dieron cuenta de la trampa, ya era demasiado tarde. Y nosotros, cada día, enfrentamos versiones más pequeñas de la misma decisión. La próxima vez que escuches una historia sobre sirenas, recuerda, no estás oyendo un cuento de fantasía. Estás escuchando el testimonio más antiguo sobre las consecuencias de elegir la pasión por encima de la prudencia, el deseo por encima de la sabiduría. Las sirenas siguen cantando, no solo en los océanos, sino en cada tentación que parece prometerte todo lo que siempre has deseado. La pregunta es, cuando las escuches, ¿tendrás la sabiduría de taparte los oídos como Ulises? ¿O seguirás su canto hacia las profundidades? Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, déjame saber en los comentarios. ¿Habías escuchado alguna vez esta versión de la historia de las sirenas? ¿Qué otras leyendas crees que podrían tener orígenes más oscuros de lo que pensamos? Y si quieres que explore más historias que han sido borradas o transformadas a lo largo de los siglos, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque hay muchos más secretos enterrados en la historia que necesitan ser desenterrados. Hasta el próximo misterio, mantente curioso, pero cuidado con qué tipo de conocimiento buscas. Y si te dijera que todo lo que creíste saber sobre la Biblia podría estar incompleto, durante décadas, tal vez toda tu vida, abriste ese libro sagrado con respeto, devoción y fe. La Biblia ha sido para millones, quizás para ti también, una brújula espiritual, un refugio en medio de las tormentas, la voz de Dios escrita en papel. Pero, ¿alguna vez te preguntaste quién decidió que debía estar allí? ¿Quién tuvo el poder de decir, este texto sí y este no? ¿Y si te contara que detrás de esas páginas existe un misterio que ha sido cuidadosamente guardado por siglos? Este video no es una crítica a tu fe. Todo lo contrario, es un viaje profundo y revelador hacia el corazón mismo de las Escrituras. Vamos a desenterrar verdades que muchos han preferido no mencionar, no para sembrar dudas, sino para fortalecer tu confianza en lo que realmente importa. Hoy vas a descubrir qué ocurrió en los primeros siglos del cristianismo,
¿Cómo se formó lo que hoy conocemos como la Biblia? ¿Qué libros fueron aceptados? ¿Cuáles fueron rechazados? ¿Y por qué algunas versiones tienen más libros que otras? Esta no es una teoría de conspiración, es historia documentada, es espiritualidad con contexto, es una oportunidad única para entender por qué, incluso después de persecuciones, guerras, reformas y traducciones, la palabra de Dios sigue viva. Y si tú, que has caminado tanto en esta vida, te has preguntado alguna vez si todo lo que te enseñaron fue realmente así, entonces quédate, porque en los próximos minutos vas a escuchar cosas que tal vez nunca nadie te dijo, pero que mereces saber. Te prometo algo, cuando este video termine, no solo vas a tener claridad sobre el pasado, sino una nueva pasión por tu fe. Una fe más consciente, más firme, más viva. Así que ponte cómodo, abre el corazón, porque lo que vamos a revelar puede cambiar para siempre la forma en que ves la Biblia. Y lo más importante, esto te incluye a ti. Lo que vas a escuchar ahora no es una clase de historia, es un despertar. Porque antes de que existiera la Biblia que tú y yo conocemos, con sus tapas de cuero, sus capítulos numerados, sus versículos resaltados, existió algo mucho más profundo, más vivo, más humano y más divino al mismo tiempo. La Biblia, antes de ser un libro encuadernado, fue una colección de voces, voces sagradas, voces que susurraban en medio del desierto, que gritaban en la cima de una montaña, que lloraban en una cueva oscura, que cantaban entre ruinas, que escribían con manos temblorosas lo que el alma ya no podía contener. ¿Puedes imaginarlo? Moisés en el Sinaí, con el rostro iluminado por una presencia indescriptible, tallando en piedra las primeras palabras de una ley que cambiaría la humanidad. David, escondido de sus enemigos, componiendo salmos que hablaban del dolor más profundo y de la esperanza más brillante. Isaías, viendo visiones que desafiaban la lógica, anunciando un futuro que ni él mismo comprendía del todo. Cada uno de estos hombres no estaba escribiendo porque quería crear una Biblia. No, estaban documentando encuentros con Dios. Y eso es algo que a veces olvidamos. Nos acostumbramos a ver la Biblia como una estructura cerrada, como un objeto, pero en su esencia es un testimonio viviente, un testimonio de cómo Dios se comunicó con personas reales en momentos reales, con emociones reales. Lo que hoy llamamos escritura fue, en su origen, respuesta a experiencias sobrenaturales. Fueron palabras escritas en medio del caos, del exilio, de la guerra, de la adoración, del arrepentimiento. No eran teorías, eran verdades vividas. Y aquí está algo poderoso, algo que tal vez nunca te dijeron. Cada libro de la Biblia tiene un alma. No fue producto de una edición editorial. Fue sangre, fue lágrimas, fue obediencia. ¿Sabías que algunos de esos textos fueron escritos con la certeza de que nadie los leería? Que algunos profetas hablaron a generaciones que nunca los escucharon, pero igual escribieron. ¿Por qué? Porque no escribían para ser famosos, ni para dejar legado. Escribían porque no podían callar lo que Dios les había mostrado. Y este detalle es crucial para entender la autoridad de la Biblia. No es autoritaria porque una institución lo decretó. Es poderosa porque nació en fuego, porque fue escrita por personas que conocieron a Dios, que lo vieron actuar, que temblaron ante su voz. Personas comunes, pero tocadas por lo eterno. La Biblia es, en muchos sentidos, un diario de guerra, un archivo espiritual de encuentros con el cielo. Es como si cada autor hubiese abierto el alma para dejar que Dios la escribiera desde dentro. Ahora imagina esto, más de 40 autores, en un lapso de más de uno. 500 años, en diferentes partes del mundo antiguo, con culturas distintas, con lenguas distintas. Y sin embargo, un mismo mensaje, un mismo espíritu. Eso no es coincidencia, eso es propósito.
Eso es un hilo invisible que une a Moisés con Juan, a David con Pablo, a Jeremías con Lucas. Ninguno se conoció, ninguno imaginó que estaba escribiendo parte de un todo. Y aún así, sus palabras encajan como piezas de un gran rompecabezas sagrado. Esto nos lleva a una reflexión poderosa. ¿Por qué esos textos sobrevivieron? ¿Por qué, entre tantos pergaminos, tantos escritos antiguos, estos permanecieron? ¿Quién decidió que estos eran sagrados? No fue un emperador, no fue un concilio secreto en una habitación cerrada. Fue la comunidad de fe. Fue el pueblo de Dios que al leerlos sentía algo distinto, un peso, una presencia, un eco del cielo. Porque cuando alguien leía las cartas de Pablo, no estaba simplemente leyendo consejos, estaba sintiendo el aliento de Dios. Cuando escuchaban los evangelios, no estaban oyendo historia, estaban reencontrándose con el Salvador. Y aquí viene una verdad que puede cambiar la forma en que ves cada página de tu Biblia. Los primeros cristianos no tenían una Biblia como tú la tienes. No tenían capítulos ni versículos, ni una aplicación para buscar promesas para el día. Tenían fragmentos, tenían cartas, tenían pedazos de evangelio copiados a mano, pero los trataban con una reverencia que a veces hemos perdido. Los escondían, los memorizaban, los compartían en secreto, sabiendo que podían morir por tenerlos, porque sabían que esas palabras eran vida, eran eternidad en papel. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y eso me lleva a ti. Sí, a ti que estás mirando este video, quizás desde tu casa con la Biblia abierta sobre la mesa o guardada en un estante esperando ser leída. Tal vez llevas décadas leyendo esas páginas. Tal vez es parte de tu rutina desde hace años. Pero dime algo, con todo respeto, ¿alguna vez te detuviste a pensar en lo que costó cada una de esas palabras? ¿Alguna vez te imaginaste a los hombres y mujeres que lo dejaron todo para que tú pudieras tener acceso a ese texto? Porque eso cambia todo. No estás leyendo un libro, estás leyendo un legado. Un testamento divino escrito por personas que caminaron en fe, que vivieron milagros, que vieron a Dios en lo cotidiano y lo extraordinario. Gente que escuchó su voz y no la pudo callar. Ellos no tenían todas las respuestas, pero tenían una certeza. Dios había hablado, y eso merecía ser escrito, preservado, protegido, compartido. ¿Y sabes qué es lo más emocionante de todo esto? Que esa historia no terminó, que esa voz sigue hablando, que el mismo Dios que inspiró a Moisés y a Pablo quiere hablar contigo hoy, que esa Biblia que quizás ves como un libro antiguo es en realidad una conversación esperando ser retomada. Y ahora que sabes esto, ¿cómo volver a mirar esas páginas con indiferencia? ¿Cómo pasar por alto el hecho de que estás sosteniendo en tus manos siglos de revelación, de sacrificio, de fidelidad? Porque antes de que la Biblia fuera la Biblia, fue una llama, una voz, una presencia. Y ahora que entendemos que la Biblia nació del fuego del encuentro con Dios, que fue escrita con manos humanas, pero guiadas por un aliento eterno, necesitamos mirar hacia algo igual de milagroso, su preservación. Porque escribir es solo el primer paso. Lo verdaderamente asombroso, lo que desafía toda lógica humana, es cómo esa palabra sagrada logró sobrevivir al paso del tiempo, a las guerras, a las persecuciones, a los errores humanos. Sin impresoras, sin tecnología, sin respaldo digital, nada. Solo fe, reverencia y un sentido profundo de propósito. Piénsalo bien.
Hoy en día, cuando quieres guardar algo importante, haces clic en guardar, subes a la nube, imprimes una copia, haces un respaldo. Pero durante más de 1000 años, las escrituras fueron preservadas a mano. Cada letra, cada palabra, cada línea. No había margen para la casualidad, no había corrector ortográfico. Lo que había eran hombres, muchas veces anónimos, que consagraban su vida entera a copiar la palabra de Dios con temor y temblor. Eran los escribas, hombres que no veían ese trabajo como una tarea común, sino como un acto de adoración. ¿Te imaginas pasar días, semanas, meses, copiando un solo libro, y no hacerlo por dinero, ni por prestigio, sino por una convicción interna de que esas palabras debían vivir más allá de ti, más allá de tu generación? Ellos no estaban escribiendo para sí mismos, estaban escribiendo para nosotros, para ti, para que hoy tú pudieras abrir tu Biblia y leerla con libertad. Y eso lo cambia todo. En el judaísmo, los escribas eran entrenados desde jóvenes. No era cualquier persona la que podía tocar un manuscrito sagrado. Había reglas estrictas. Por ejemplo, antes de escribir el nombre de Dios, debían lavarse las manos y en algunos casos cambiar la pluma. Cada rollo debía ser inspeccionado. Si se encontraba un solo error, una letra fuera de lugar, una línea torcida, todo el pergamino era descartado. Y estamos hablando de rollos que podían tardar años en completarse. Eran guardianes del texto, no lo alteraban, no lo reinterpretaban, lo transmitían, letra por letra, espacio por espacio. Había escribas que sabían exactamente cuántas letras tenía cada libro. Contaban las palabras, las líneas, los márgenes. Si el número no coincidía, volvían a empezar. ¿Y por qué tanto rigor? Porque ellos sabían lo que tenían en sus manos. Sabían que no era cualquier escrito. Era la voz de Dios plasmada en tinta. Y no solo eran meticulosos, eran también profundamente espirituales. Antes de iniciar una copia, oraban, ayunaban, dedicaban su trabajo al Altísimo, porque entendían que no estaban haciendo historia, estaban prolongando una herencia divina, estaban llevando la llama de generación en generación. En tiempos en los que no había electricidad, ni biblioteca pública, ni seguridad personal, estos hombres trabajaban en cuevas, en sótanos, en escondites secretos, muchas veces perseguidos por su fe, por el solo hecho de preservar un texto. Hubo momentos en que tener una copia de las Escrituras era motivo de muerte, y aún así las copiaban, las escondían, las memorizaban. Algunos, sabiendo que sus manuscritos serían confiscados, los aprendían de memoria, versículo por versículo, para poder dictarlos luego en otro lugar. ¿Te imaginas amar tanto la palabra de Dios como para arriesgar tu vida por una copia? Esos hombres, que tal vez nunca serán nombrados en los libros de historia, son los verdaderos héroes espirituales. Sin ellos, sin su sacrificio silencioso, sin su reverencia sin fama, tal vez hoy no tendríamos acceso a esa Biblia que está en tu mesa, en tu estante, en tu celular. Ellos sostuvieron la verdad con sus manos, mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Mientras imperios caían, mientras la oscuridad parecía ganar, ellos seguían escribiendo, porque sabían que lo que escribían era más fuerte que cualquier enemigo. Y no solo eso. Lo más impresionante es que a pesar de que estas copias fueron hechas a mano, a lo largo de siglos, por diferentes personas, en diferentes regiones, los manuscritos concuerdan entre sí con una precisión asombrosa. Los eruditos bíblicos han comparado miles de manuscritos antiguos y la diferencia entre ellos es mínima. Algunas variantes de palabras, sí, pero el mensaje central permanece intacto. Y eso, membro da Dark Creators, es un milagro.
cuando en 1947 se descubrieron los famosos manuscritos del Mar Muerto, textos que habían estado escondidos por más de 2000 años. Los expertos esperaban encontrar contradicciones, pero no, lo que encontraron fue confirmación. Esos textos, escritos siglos antes de Cristo, eran prácticamente idénticos a las versiones que leemos hoy. ¿Qué significa eso? Que durante más de 20 siglos la palabra fue preservada con fidelidad impresionante, sin la ayuda de la tecnología, solo con la devoción de corazones rendidos. Y esto debe llevarnos a una reflexión. Si Dios fue capaz de mantener su palabra intacta a lo largo de guerras, persecuciones, censuras y errores humanos, ¿cómo no va a poder hablarte hoy, aquí y ahora, a través de esas mismas palabras? ¿Cómo dudar de que lo que tienes en tus manos no es una simple colección de textos antiguos, sino un testimonio vivo de la fidelidad divina? Porque eso es lo que realmente hace que este relato sea poderoso. No es solo que la Biblia sobrevivió, es cómo sobrevivió. No por estrategias humanas ni por tecnología avanzada. Sobrevivió por la fe de aquellos que creyeron que la palabra de Dios debía ser protegida a cualquier costo. Sobrevivió por la acción sobrenatural del Espíritu que guiaba cada mano, que inspiraba cada letra, que soplaba sobre cada pergamino. Y hoy, tú formas parte de esa cadena ininterrumpida de preservación. Tú eres un eslabón más. Porque cada vez que abres tu Biblia, cada vez que compartes un versículo, cada vez que recuerdas una promesa, estás continuando la obra que empezó hace miles de años. La estás haciendo viva otra vez. La estás rescatando del olvido, del polvo, de la indiferencia. Y lo más increíble de todo es que incluso en nuestros días hay lugares donde poseer una Biblia sigue siendo ilegal. Donde personas arriesgan todo, su libertad, su familia, su vida, solo por tener un texto que tú puedes leer libremente. Eso no debe generarte culpa, sino gratitud y responsabilidad. Porque si tienes acceso a la palabra, tienes una misión, no dejarla morir dentro de ti. Y ahora, después de haber recorrido la senda sagrada por donde caminaron los escribas, después de entender el milagro detrás de cada palabra que sobrevivió sin tecnología, sin tinta moderna, sin redes digitales, llegamos a una de las partes más intrigantes de toda esta historia. Una parte que pocos se atreven a explorar, pero que tú, que has llegado hasta aquí, necesitas conocer. Porque no basta con saber que la Biblia fue escrita con inspiración divina, ni que fue copiada con reverencia extrema. Hay una pregunta que late en el fondo de muchas mentes, especialmente entre quienes llevan años leyendo la Escritura con devoción. ¿Quién decidió qué libros formarían parte de la Biblia? ¿Quién tuvo la autoridad de decir, este texto sí es sagrado y este otro no? Tal vez nunca te lo preguntaste. Tal vez confiaste, como muchos, en que la Biblia que tienes en tus manos fue entregada así, completa, cerrada, indiscutible. Pero la verdad es que el canon bíblico, esa colección de libros que llamamos Escritura, no cayó del cielo ya encuadernado, fue formado, fue discernido, fue confirmado a lo largo de siglos, no por imposición, sino por un proceso profundamente espiritual, marcado por luchas internas, oraciones, persecuciones y, sobre todo, por la guía del Espíritu Santo. Imagínate el mundo antiguo, sin una Biblia cerrada, sin una imprenta que produjera millones de copias. Lo que existía eran textos aislados, fragmentos, pergaminos rodando de comunidad en comunidad, algunos con relatos de Moisés, otros con profecías de Isaías, otros con salmos de David. Y luego, los nuevos escritos, los evangelios, las cartas de Pablo, las exhortaciones de Pedro, las visiones de Juan. Las comunidades cristianas del primer siglo no tenían una Biblia oficial. Tenían lo que llamaban las Escrituras,
y con eso se referían al Antiguo Testamento hebreo. Sí, pero también a lo que iban haciendo entre ellos. Textos que ardían con la misma voz del Espíritu. Y es ahí donde el canon comienza a formarse. No por decisión de un solo hombre, ni de un concilio secreto, sino porque las comunidades de fe reconocían en ciertos textos una fuerza distinta, un peso, una autoridad espiritual que no se podía fingir. Ellos no buscaban textos bonitos, buscaban verdades eternas. Y cuando una carta de Pablo llegaba a una iglesia y transformaba corazones, cuando un evangelio era leído en una reunión y provocaba lágrimas, arrepentimiento, adoración, entonces sabían, esto viene de Dios, esto debe ser preservado, esto debe ser compartido. Pero eso no quiere decir que no hubo lucha, hubo debates, hubo incertidumbre. Había muchos escritos circulando, algunos sinceros, otros manipuladores. Textos que usaban el nombre de apóstoles, pero enseñaban herejías. Evangelios gnósticos, visiones extrañas, cartas de origen dudoso. La iglesia tenía que discernir. ¿Cómo lo hacían? No era por votación, no era por poder político, era por frutos, por fidelidad doctrinal, por coherencia con el mensaje de Cristo, por uso continuo en la liturgia y por la aceptación unánime en diferentes regiones del mundo cristiano. Y aquí entra un concepto que pocos conocen, pero que tú, al seguir este viaje, necesitas guardar en tu corazón. El canon fue reconocido, no impuesto. La Iglesia no creó los libros sagrados, los descubrió, los confirmó. Como quien encuentra un diamante en la tierra y lo limpia, no para hacerlo diamante, sino para revelar lo que ya era. Los criterios eran claros, aunque no siempre visibles. Primero, el origen apostólico. Si el texto fue escrito por un apóstol o por alguien cercano a ellos, tenía peso. Segundo, la doctrina. Si el mensaje coincidía con la enseñanza de Jesús, con el corazón del Evangelio. Tercero, la aceptación universal. Si era leído, predicado y reverenciado por las iglesias esparcidas por el mundo, desde Roma hasta Antioquía, desde Jerusalén hasta Éfeso. Y por último, el testimonio espiritual. Esa experiencia subjetiva pero poderosa de que ese texto hablaba al alma, como lo hacían los salmos o los profetas. Este proceso fue largo. En el siglo II ya circulaban listas con libros reconocidos por la mayoría de las comunidades. En el siglo III, algunos textos todavía generaban dudas. Hebreos, Santiago, Apocalipsis, 2 y 3 Juan. No por su contenido, sino por su autoría o poca difusión. Pero lo que nunca estuvo en duda fueron los evangelios, las cartas de Pablo, los hechos. Ya eran parte viva de la iglesia. Se usaban en el culto, se citaban como escritura, se vivían. En el siglo IV, con el cristianismo ya legalizado, llegaron los concilios. Hipona en el 393, Cartago en el 397. No para inventar una Biblia nueva, sino para ratificar lo que ya se vivía. Ahí se cerró oficialmente el canon del Nuevo Testamento, 27 libros, no más, no menos, no por capricho, no por poder, sino por consenso espiritual, porque la Iglesia, guiada por Dios, discernió la voz de su Señor en esos textos. Y el Antiguo Testamento, ahí también hubo discusión, porque existía el canon hebreo, más cerrado, con 39 libros, y luego estaba la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que incluía otros textos, Tobit, Judit, Sabiduría, Macabeos, entre otros. ¿Cuál era la diferencia? El idioma, el contexto. Los judíos palestinos seguían el canon hebreo. Los judíos de la diáspora y luego los cristianos usaban la Septuaginta, y fue esta última la que usaron Jesús y los apóstoles. Por eso la iglesia primitiva mantuvo esos libros, porque eran parte de su tradición viva, porque hablaban de fe, de sufrimiento, de esperanza, no eran herejía.
eran alimento, y aquí es donde muchos se confunden. Algunos dicen, la Iglesia Católica añadió libros. No, la Iglesia confirmó lo que ya estaba en uso. Quien los retiró fue la Reforma Protestante siglos después, buscando volver al canon hebreo. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, lo que necesitas saber es esto. El canon bíblico no fue manipulado, fue discernido con oración, con lucha, con lágrimas, con celo, con temor de Dios. Porque sabían que estaban tocando algo sagrado. Y ahora que tú sabes todo esto, ahora que comprendes cómo cada libro fue elegido no por poder humano, sino por la acción del Espíritu Santo, puedes mirar tu Biblia con otros ojos. No como un texto cualquiera, sino como el resultado de un proceso espiritual profundo que involucró generaciones enteras buscando la verdad, defendiendo la doctrina y preservando el mensaje eterno de salvación. Y lo más impactante es que este proceso no fue teórico, fue vivido en medio de persecuciones, en catacumbas, en templos escondidos, en reuniones secretas. Hombres y mujeres que, sin Biblia completa en las manos, vivían con un fragmento, con una carta, con un evangelio. Y eso era suficiente, porque sabían que esa palabra tenía el poder de transformar, de levantar, de salvar. Y ahora que entendemos cómo el canon fue discernido, cómo cada libro fue confirmado por el testimonio del Espíritu y por siglos de uso fiel, entramos en un capítulo que cambiaría el destino no solo de la Biblia, sino del cristianismo entero. Porque lo que pocos saben, y lo que hoy tú vas a descubrir con profundidad, es que hubo un momento en la historia donde la lengua cambió, y con ella también cambió la percepción de lo sagrado. Es aquí donde nace una de las traducciones más importantes y más polémicas de todos los tiempos, la Septuaginta. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. ¿Has oído ese nombre alguna vez? La mayoría no, pero su impacto fue inmenso. La Septuaginta fue la primera traducción completa del Antiguo Testamento hebreo al griego. ¿Por qué griego? Porque en los siglos previos al nacimiento de Jesús, muchos judíos habían sido dispersados por el imperio, vivían lejos de Jerusalén, habían olvidado el hebreo, y la lengua franca del momento era el griego. Si querían entender las Escrituras, necesitaban leerlas en el idioma que hablaban en casa. Así nació este proyecto titánico. La tradición dice que 72 sabios judíos fueron reunidos en Alejandría, en Egipto, para traducir la Torá, los 5 primeros libros de Moisés. Lo hicieron con cuidado, con reverencia, y el resultado fue tan preciso, tan respetado, que pronto se extendió al resto del Antiguo Testamento. Así nació la Biblia griega, la Septuaginta, una traducción que, aunque hecha por manos humanas, tenía algo más. Tenía profundidad, tenía peso, tenía vida. Y fue esta versión la que usaron Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva. Sí, así como lo oyes. Cuando Jesús citaba las Escrituras, muchas veces lo hacía usando las palabras de la Septuaginta. Cuando Pablo predicaba en las sinagogas de Asia Menor, no estaba leyendo en hebreo antiguo, estaba usando el griego. ¿Por qué es esto tan importante? Porque esa traducción no era solo un cambio de idioma, fue un puente entre dos mundos, un lazo entre la tradición hebrea y la expansión cristiana, pero también un punto de tensión, porque la Septuaginta no contenía exactamente los mismos libros que el canon hebreo. Incluía textos adicionales, libros como Tobit, Judit, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, Macabeos,
textos que hablaban de fe, de martirio, de resistencia espiritual, libros que habían sido escritos en griego, no en hebreo, y aunque muchos judíos los usaban, otros los miraban con sospecha, especialmente después de la destrucción del templo en el año 70 a.C., cuando el judaísmo se volvió más conservador, más cerrado, más riguroso en su canon. Los rabinos reunidos en Jamnia en ese mismo siglo cerraron oficialmente el canon hebreo, excluyendo esos libros. Decidieron que solo serían considerados escritura los textos escritos originalmente en hebreo o arameo, con una fuerte conexión a la tradición profética. Así nacía una diferencia profunda. Para los judíos, esos libros eran secundarios. Para los cristianos, eran parte esencial de su fe, porque la iglesia primitiva no abandonó la Septuaginta. Al contrario, la abrazó, la usó, la memorizó. En ella encontraron palabras que hablaban directamente a sus corazones perseguidos. En ella leyeron sobre mártires que morían por la verdad, sobre sabiduría divina en medio del caos, sobre el consuelo en la oscuridad. Fue, para muchos, la Biblia que formó a los primeros cristianos. Y eso es algo que no se puede borrar. Pero aquí nace el conflicto, porque cuando siglos después, en la Reforma Protestante, los reformadores buscaron volver a las fuentes originales, rechazaron esos libros. Dijeron, estos no están en el canon hebreo, no deben estar en la Biblia. Y los retiraron, no completamente al principio. Lutero los colocó en una sección separada, pero con el tiempo las Biblias protestantes eliminaron esos textos. Así surgieron dos caminos, las Biblias católicas con 73 libros y las protestantes con 66. Pero esta división no comenzó con Lutero, comenzó con la Septuaginta, porque su inclusión de los libros deuterocanónicos fue el primer paso hacia una diferencia que hoy aún se siente. Y tú, que estás escuchando esto, quizás te estás preguntando, entonces, ¿qué versión es la correcta? ¿En qué Biblia debo confiar? Y esa es una pregunta legítima. Pero antes de responderla, necesitas entender el contexto, porque esos libros no fueron añadidos por capricho, no fueron una invención tardía, fueron parte de la tradición cristiana desde el principio. Fueron leídos por los padres de la Iglesia, fueron usados en la liturgia, fueron considerados inspirados, no por decreto, sino por experiencia espiritual, porque la Iglesia reconocía en ellos la misma voz que había escuchado en los profetas. Y eso nos lleva a una verdad más profunda. La Biblia no es solo un texto sagrado, es también una herencia espiritual, y como toda herencia, tiene historia. Tiene matices, tiene trayectorias distintas, pero en el centro permanece lo que realmente importa, el mensaje de salvación, el corazón del Evangelio, la voz viva de Dios. Hoy, tú puedes leer cualquiera de esas versiones. Puedes tener una Biblia con 66 libros o con 73, pero lo esencial no cambia. Lo que cambia es tu entendimiento, tu conexión con la historia, tu capacidad de mirar más allá de los números y ver el alma de la Escritura. Porque cada palabra que llegó hasta ti, cada capítulo, cada versículo, pasó por siglos de debate, de discernimiento, de lucha espiritual, y la Septuaginta fue una de esas piedras angulares. Sin ella, tal vez hoy no entenderíamos muchas de las referencias del Nuevo Testamento. Sin ella, quizás no comprenderíamos cómo la fe cristiana se extendió por todo el mundo greco-romano. Fue más que una traducción, fue un canal, una herramienta, una chispa. Y ahora que tú conoces esta historia, ahora que sabes cómo la Biblia en griego unió, dividió y transformó generaciones enteras, estás listo para entender lo que vino después, porque la traducción fue solo el comienzo. Lo que ocurrió en los siglos siguientes marcaría el rumbo de la Biblia para siempre, y lo descubrirás justo ahora.
Y ahora que ya entendemos la importancia de la Septuaginta y el impacto que tuvo al abrir las Escrituras a un mundo helenizado, necesitamos viajar aún más al pasado. No para alejarnos de la verdad, sino para acercarnos al momento más delicado y revelador de toda esta historia. Los primeros años del cristianismo, cuando la Biblia, tal como la conocemos hoy, aún no existía. No había una tapa dura, no había un solo volumen, no había una Biblia de estudio, ni mucho menos una app con concordancia. Lo que había era fe viva, hambre espiritual y una comunidad guiada por la voz del Espíritu. Imagínalo, hombres y mujeres que acababan de presenciar el acontecimiento más impactante de la historia humana. Jesús, el Nazareno, había muerto crucificado y al tercer día resucitó. Su resurrección no fue un rumor, fue una experiencia viva que transformó por completo a quienes lo habían seguido. Y de esa certeza, de ese fuego, nació una comunidad, pequeña al principio pero imparable, que no necesitaba templos ni estructuras oficiales. Necesitaban solo una cosa: la verdad. Pero aquí viene algo que casi nunca se enseña en la iglesia tradicional. Durante las primeras décadas del cristianismo no existía un Nuevo Testamento. Los seguidores de Jesús no tenían una Biblia completa bajo el brazo. Lo que tenían era el Antiguo Testamento, usualmente en griego, la Septuaginta y el testimonio vivo de los apóstoles. Ese era su alimento espiritual, esa era su base. Cada enseñanza de Jesús se transmitía primero oralmente, de memoria, con fidelidad. Y no era solo un relato, era un anuncio de salvación. Una proclamación urgente que cruzaba fronteras, idiomas, persecuciones. Las primeras comunidades cristianas se reunían en casas, leían los salmos, los profetas, la ley, pero también escuchaban cartas escritas por Pablo, por Pedro, por Santiago. Eran textos sencillos, escritos desde la prisión, desde el exilio, desde el corazón. No estaban pensados como libros sagrados. Eran respuestas pastorales, exhortaciones de fe, palabras de ánimo para iglesias perseguidas. Pero algo poderoso ocurría cada vez que esas cartas eran leídas. El Espíritu Santo se movía. Las personas lloraban, se arrepentían, eran sanadas, transformadas. Y así, sin que nadie lo planeara, esos textos empezaron a ser reconocidos como palabra viva. Y aquí está el milagro. Aunque esas comunidades estaban separadas por miles de kilómetros, por culturas distintas, por contextos opuestos, todas sentían lo mismo al escuchar esas palabras. No era un fenómeno emocional, era espiritual. Había algo en esos escritos que iba más allá del papel, algo que ardía en el alma. Por eso, sin que hubiera un decreto oficial, las iglesias comenzaron a copiar esas cartas, compartirlas, leerlas públicamente. Así nacía, poco a poco, el Nuevo Testamento. Y es importante entender esto. Ningún concilio lo impuso al principio. Ningún emperador lo decretó. Fue la iglesia primitiva, guiada por el Espíritu, la que discernía qué texto estaba lleno de verdad divina. Cada carta que glorificaba a Cristo, que edificaba la comunidad, que sostenía la doctrina apostólica, era acogida. No porque alguien dijera que debía hacerlo, sino porque el fruto espiritual era evidente. Los evangelios también surgieron de esta misma urgencia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan no escribieron sus relatos para crear una nueva religión. Lo hicieron porque la gente necesitaba recordar. Porque las nuevas generaciones, nacidas después de la resurrección, querían saber quién había sido Jesús, qué había dicho, qué había hecho. Y así nacieron los evangelios, como testimonio, como memoria viva, como legado de verdad. Al principio, algunos evangelios circulaban más en ciertas regiones que en otras. Lo mismo ocurría con las cartas.
Pero con el tiempo comenzó a haber un consenso natural. Ciertas cartas eran citadas una y otra vez por los líderes de la iglesia. Ciertos evangelios eran usados en la enseñanza. Las comunidades sabían en su interior qué textos tenían la marca de lo eterno. No fue un acuerdo político, fue un acuerdo espiritual. Mientras tanto, fuera de estas comunidades, el mundo era hostil. El Imperio Romano perseguía a los cristianos. Muchos eran arrestados, torturados, ejecutados. ¿Y sabes qué pedían muchos antes de morir? Tráiganme las Escrituras. No pedían riquezas, no pedían justicia, pedían la palabra, porque sabían que en medio del sufrimiento solo una voz podía sostenerlos, la de Dios. Y aquí hay algo que debe tocar tu corazón. Estos primeros cristianos morían por fragmentos de lo que tú tienes completo. Eran capaces de memorizar capítulos enteros porque sabían que los soldados podían confiscar los pergaminos en cualquier momento. Se reunían en catacumbas, en cuevas, en bosques escondidos y leían las cartas de Pablo en voz alta, como si fueran el mismísimo eco del cielo, porque lo eran. Por eso, cuando alguien te diga que la Biblia fue manipulada, que es un invento institucional, pregúntale, ¿cómo es posible que tantos hombres y mujeres dieran su vida por un texto falso? ¿Por qué arriesgarían todo por palabras vacías? La respuesta es clara. Ellos no estaban siguiendo un libro, estaban siguiendo una voz, una presencia, un poder que los sostenía desde dentro. Y esa voz sigue hablando, porque esas mismas palabras que fortalecieron a los mártires, que guiaron a las iglesias primitivas, que encendieron el corazón de los apóstoles, son las mismas que tienes hoy a tu alcance. Tal vez nunca pensaste en eso. Tal vez abriste tu Biblia muchas veces sin considerar que fue escrita con sangre, con lágrimas, con esperanza, pero ahora lo sabes. Y si tú formas parte de esta generación que tiene acceso libre, completo, en múltiples traducciones, ¿cómo no valorar ese tesoro? ¿Cómo no volver a la palabra con humildad, con reverencia, con deseo profundo de escuchar de nuevo? Porque lo que los primeros cristianos vivieron, esa etapa en que la Biblia aún estaba en construcción, no fue una debilidad, fue un testimonio de que no es el libro cerrado lo que transforma, sino el espíritu que lo inspiró, que lo sopló, que lo mantiene vivo hasta hoy. Y lo que viene a continuación te mostrará cómo esa misma voz siguió guiando a la iglesia a través de concilios, traducciones y decisiones históricas que marcarían el rumbo espiritual de millones. Y ahora que ya entendemos cómo los primeros cristianos vivían una fe ardiente sin necesidad de un canon cerrado, ahora que descubrimos que la Biblia fue construida lentamente por la experiencia viva de comunidades dispersas pero guiadas por un mismo espíritu, es hora de entrar en uno de los temas más sensibles y, a la vez, más distorsionados de toda esta historia: los concilios de la Iglesia. Para muchos, esta palabra, concilio, suena a algo oscuro, secreto, manipulado. Las teorías abundan. Algunos dicen que fue en esos concilios donde se cambió la Biblia, que allí se escondieron libros, que se impusieron dogmas con fines políticos, que se escribió la historia con intereses humanos. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿Qué ocurrió de verdad en esos encuentros que marcaron el rumbo del cristianismo? Hoy vamos a abrir esa puerta, pero no desde la sospecha, sino desde la verdad, desde los documentos históricos, desde el testimonio de los propios creyentes, porque la verdad no necesita esconderse, solo necesita ser contada. Para empezar, es necesario entender qué era un concilio. No era una reunión de conspiradores ni un gabinete de poderosos. Era un encuentro de obispos, pastores y líderes espirituales, hombres profundamente comprometidos con su fe, provenientes de diferentes partes del mundo cristiano. Se reunían para orar, debatir,
discernir y unificar criterios, porque la Iglesia estaba creciendo y con ese crecimiento venían desafíos, diferencias doctrinales, aparición de herejías, confusión en las enseñanzas. Había necesidad de claridad, de comunión, de orden. El primero de estos grandes encuentros fue el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., convocado por el emperador Constantino, pero impulsado por la necesidad urgente de responder a las herejías que estaban dividiendo a la Iglesia. No se trató de escribir nuevos libros ni de censurar el Evangelio. Fue una defensa del corazón del mensaje cristiano. Allí se proclamó que Cristo era verdaderamente Dios, de la misma esencia que el Padre. Una afirmación clave que sostenía la fe apostólica frente a quienes querían reducir a Jesús a un simple maestro o profeta. A partir de entonces, otros concilios fueron celebrados: Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, cada uno enfrentando errores, malentendidos, amenazas teológicas. Pero en medio de todo eso, hubo dos concilios que tuvieron una influencia directa sobre la formación del canon bíblico: el Concilio de Hipona en el año 393 d.C. y el Concilio de Cartago en 397 d.C. Y aquí es donde necesitamos detenernos con atención. Estos concilios no añadieron libros nuevos al gusto de algunos, ni eliminaron escritos valiosos por capricho. Lo que hicieron fue reconocer oficialmente lo que ya se venía usando en la liturgia, en la predicación, en la vida espiritual de las iglesias. Confirmaron los 27 libros del Nuevo Testamento que tú conoces hoy: los Evangelios, Hechos, las cartas paulinas y generales, Apocalipsis. ¿Y por qué los confirmaron? Porque ya eran reconocidos como sagrados por la mayoría de las comunidades. Solo hicieron visible lo que ya era una práctica viva. Y aquí viene un punto clave. Estos concilios no se reunieron para decidir qué quería la Iglesia creer, sino para preservar la verdad recibida de los apóstoles. Lo que buscaban era defender la sana doctrina frente a textos que estaban circulando y que, bajo nombres falsos, enseñaban cosas contrarias al Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el de Judas, el de María Magdalena. Textos con tintes gnósticos, esotéricos, que negaban la encarnación de Cristo o promovían ideas confusas sobre la salvación. Estos escritos fueron examinados, leídos y descartados no por miedo, sino por fidelidad, porque no coincidían con la enseñanza de los apóstoles, porque no eran usados en la liturgia, porque no edificaban a la comunidad. No fue censura, fue discernimiento, no fue manipulación, fue protección. La Iglesia no cerró el canon para esconder la verdad, sino para custodiarla. Y esto es algo que debes entender bien. Si hoy tenemos una Biblia coherente, unificada, rica y profundamente espiritual, es gracias a esos momentos donde la Iglesia, en medio de tensiones y desafíos, se detuvo a orar, a discutir con respeto, a buscar la voluntad de Dios. Los concilios no fueron perfectos, nada humano lo es, pero fueron espacios donde el Espíritu Santo también habló, donde hubo humildad para escuchar y valor para decidir. Respecto al Antiguo Testamento, los concilios también reconocieron los libros deuterocanónicos como parte legítima de la Escritura. Tobit, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos. En todos ellos estaban incluidos en la Septuaginta y habían sido usados por la Iglesia desde el principio. Por eso fueron confirmados. No añadidos, no inventados, confirmados, porque eran parte de la herencia espiritual viva de los primeros cristianos. Lo que ocurrió después, la separación con las iglesias reformadas, la reducción del canon protestante, es otra historia que veremos más adelante. Pero por ahora, lo importante es que comprendas que estos concilios no rompieron la unidad, la defendieron,
No destruyeron la Escritura, la protegieron, no impusieron una fe ajena, la sostuvieron con fidelidad. Y esto, querido amigo, querida amiga, no es una defensa institucional. Es una defensa del proceso espiritual por el cual tú y yo hoy tenemos acceso a una Biblia que no solo informa, sino que transforma. Una Biblia que atravesó siglos de fuego, de persecución, de división, pero que sigue hablando, sigue ardiendo.